Muchas gracias, Walter. Le agradecemos mucho al doctor Álvaro Contreras, apoderado del Partido por la Justicia Social, que está acá. ¿Cómo anda, doctor? Bienvenido. Buen día, anda? muchas gracias. Gracias por venir, ¿no? Y estar acá presente. Por el espacio. Doctor, le he sacado periodísticamente en el diálogo de mensajes entre usted y yo para coordinar esta nota, y lo he visto ayer en un colega de un matutino. Hay una cierta espera todavía de que la justicia pueda tomar alguna decisión en cuanto y en tanto la fecha del próximo 11 de junio, ¿no? Como las elecciones de Tucumán. Sí, los tucumanos estamos mirando de reojo a Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia. Era una situación que nos ha puesto el gobierno provincial. Hay dos normas constitucionales muy claras en nuestra Constitución, reformada en el año 2006, reformadas por Juan Mansur a la cabeza como presidente de la Convención Constituyente, que establecían dos limitantes. La primera, que debemos votar con 60 días de anticipación. Si los mandatos concluyen el 29 de octubre, los tucumanos estaríamos votando el último domingo de agosto. Así es. Y la segunda restricción hace a la imposibilidad de ser reelegido más de 2 veces. Sin embargo, se intentó, todos sabemos, una perpetuidad en el poder con una interpretación de que el vicegobernador podía ser después gobernador y demás. O sea, todo este estado hoy de incertidumbre, por decirlo de alguna manera, lo origina el mismo Poder Ejecutivo en 2 violaciones sistemáticas a nuestra Constitución provincial. Esta situación nos vio obligado, habiendo agotado las instancias judiciales acá en Tucumán, sin obtener una respuesta favorable, a recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Una de las acciones fue por la candidatura de Juan Mansur, que ya sabemos cómo terminó, con una medida cautelar que frenó el proceso eleccionario, con la suspensión de las elecciones y con la declinatoria de Juan Mansur a su candidatura. Pero el segundo proceso, que es a donde va tu pregunta, todavía se mantiene abierto, está en condiciones de dictarse sentencia, con lo cual este segundo proceso hace a la fecha de las elecciones. Ayer, como día martes y jueves son acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos a la espera de una posible decisión. Y esto habla también de la independencia del Poder Judicial. Acá nadie sabe qué va a pasar. Acá no se filtra, no hay operadores, no hay votos seguros, lo que habla de la independencia del Poder Judicial de la Nación en clara diferencia con el de la provincia. No hay contactos, que eso todo es muy importante, ¿no? Como te escribía vos, muchos colegas, amigos, operadores de la política te decían, ¿qué va a pasar? Decime, vos debés saber. No sabemos. Doctor, le convido un vaso de agua si quiere mientras le hago la consulta, que es la siguiente, Muchas porque gracias. ya sabemos bien nosotros lo que es estar en la televisión. La instancia que sigue entonces, doctor, serían 2, pueden ser 2, o mañana jueves o la semana que viene, el próximo martes. Se podría esperar respuesta a la justicia inclusive hasta la semana entrante, como pasó en el último intento de contienda. Los tucumanos tienen un decreto de convocatoria, de nueva convocatoria, ajustado a las necesidades del PJ, que tuvo que cambiar sus votos, en tiempo récord proponer un candidato a vicegobernador. Los tucumanos hoy, por decreto provincial, están convocados a elecciones al 11 de junio. Esto va a ser así en la medida que la Corte Suprema de Justicia no falle en sentido contrario. Claro. Situación que se puede dar este jueves, el martes que viene o inclusive el jueves que viene. Tenemos tres ventanas, como quien le dice, judiciales. 3 ventanas, tiene razón. Inclusive el jueves que viene puede pasar. El antecedente de Santiago del Estero fue 48 horas antes. ¿Y cómo lo ve usted, doctor, que es un hombre que conoce el paño legal, hablo? ¿Usted lo ve como algo que potencialmente puede suceder? Hay que verlo a la luz de la Constitución. Sí. Hay que verlo a la luz de la... Ayer salió justamente la opinión del procurador sobre el caso Uñac. Sí, perfectamente, sí lo seguí. Si lo leemos, es una sentencia anticipada. No me sorprendería que la Corte adhiera a los fundamentos del procurador. Acá se habla de una violación del sistema republicano, del artículo 5 de nuestra Constitución. Con lo cual, vos me decís, ¿cómo lo veo? Yo veo que la convocatoria es ilegal. El decreto de convocatoria al 14 de mayo y ahora al 11 de junio viola nuestra Constitución en el artículo 43, inciso 6.
Entonces, predecir qué puede hacer la Corte no lo sabemos, pero sí te puedo afirmar, y es el convencimiento que nos inspira hace más de un año, porque cuando Fernando Jury inició el amparo, recuerdan ustedes que esto arrancó con un amparo de Fernando Jury, Sí. reeditando la puesta en escena del amparo del Frente Renovador en 2019. Bueno, desde ese momento el PJS está interviniendo judicialmente, manifestándonos en contra del adelantamiento. Un adelantamiento que tiene fines electorales. Escuchaba en las noticias de ustedes la inflación, todo lo que es el marco nacional, lo que va a ser mayo con más de 9 puntos, Alberto Fernández perdido en fotos con Maduro y gente que duerme en aeroparque. O sea, ¿cuál es el país que tenemos? Bueno, en ese país no se quieren ver pegados las autoridades locales y deciden adelantar las elecciones, porque si votásemos en agosto, saben que van a ser más perjudicados aún. Doctor, ¿y cómo viven estos de este relato del oficialismo? Ha dicho, no recuerdo textual las palabras la última vez, que todo este caos que estamos viviendo y que vive la ciudadanía en la persona del fiscal de Estado, Nasur, es responsabilidad exclusiva de la oposición. O sea, tiran la pelota para la cancha de este lado. Verás a las luces de los resultados que no es así. Mansur se tuvo que bajar porque sabía que su candidatura era ilegal. No le quedó otra, ¿no? Inconstitucional. Si no hubiese esperado una sentencia. Sí. Uñac por lo menos sostiene su postura y está a la espera de una sentencia. Acá saben que cada día que pasa el poder se le escapa de las manos. La grieta en el oficialismo crece día a día. Y cada día pierden mayor adhesión. Por eso es la desesperación por votar. Y no coincido con el colega, con el fiscal, porque esta situación solamente la genera el Poder Ejecutivo, insistiendo con la candidatura de Mansur e insistiendo con el adelantamiento de las elecciones. Es decir, que si los tucumanos nos vemos frustrados de ir a votar el 11 de agosto, y el 11 de junio, perdón, y debemos votar como corresponde en agosto, no es culpa de nadie, es porque así lo dice la Constitución. Doctor, sobre la base de la ignorancia, en comparación a usted que es un letrado, es que le hago esta pregunta. Lo que va sucediendo en otras provincias, recién me dio el ejemplo de Uñac, ¿se puede interpretar, aunque sea susceptiblemente, como un precedente que se sienta en provincias cercanas o en provincias de nuestro país? Nuestros fundamentos jurídicos para las acciones están sentados en precedentes. Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro. Es decir que lo que nos alimenta la ilusión de que se respete nuestra Constitución es el espíritu republicano de nuestro sistema de control de constitucionalidad y tener un poder judicial nacional independiente que vemos que está abocándose a la revisión de los excesos en orden local. Ahora, en caso de que falle la Corte y suspenda esta contienda, que seguramente ya se van a concretar en el mes de agosto, no se podría interpretar ni debería como alocada la decisión o como una decisión política, como que también se denuncia generalmente. Mirá, no cabe especulación política en base a lo que yo te relataba. Desde el año pasado nosotros venimos cuestionando el adelantamiento. No es una situación de hoy. No buscamos hoy algún rédito político con esto. Están los archivos, yo visité este programa ya en otras oportunidades y lo venimos sosteniendo. Desde agosto, es más, desde julio del año pasado, el PJS intervino en la causa, precisamente la causa de Fernando Jury, que está caratulada así, Fernando Jury contra el Superior Gobierno, en todas sus instancias. Fuimos hasta casación, planteamos recursos extraordinarios. O sea, no es algo nuevo, no es una especulación política que vemos que nos conviene que se vote en agosto. No, para nada. Somos totalmente coherentes con nuestro relato y con nuestros actos. Venimos desde el año pasado diciendo Mansur no puede ser candidato y las elecciones tienen que ser, como lo manda la Constitución Provincial, con 60 días de anticipación. No es descabellado pensar desde la oposición entonces que finalmente puede aún, porque hay tiempos, 3 instancias me decía. Todo puede suceder pasar, ¿no? Y hay que ser muy claro a la ciudadanía. Juntos por el Cambio, el PJS, quieren que los tucumanos se expresen en las urnas, pero de la manera que corresponde. Claro. Si hubiésemos votado en un cuarto oscuro con la cara de Juan Mansur en esos pupitres, hubiese sido inconstitucional. Como también sostenemos que no se puede votar el 11 de junio, y que se debe votar en el último domingo de agosto.
Doctor, si bien falta el fallo y la decisión de la Corte, desde el Partido por la Justicia Social que usted representa, ¿se puede hacer en estos días alguna otra instancia o solamente a la espera? No, estamos a la espera porque cuando se dictó el nuevo decreto de convocatoria, se presentó lo que se llama un hecho nuevo, o sea, sí, pusimos en conocimiento de la Corte este suceso nuevo, este cambio del 14 de mayo al 11 de junio, y con esto ya las instancias procesales están agotadas. Puede fallar la Corte o no puede fallar a favor, puede fallar en contra. Todo va a ser respetado por esta fuerza política y acatado como corresponde. No es que cuando nos benefician lo ponderamos y si nos perjudica una decisión judicial o no la entendemos sujeta a nuestro derecho, la despotricamos e inclusive pensamos en no acatarla como algunos. O sea, el silencio de la Corte es el aval a las elecciones para el 11 de junio. Exactamente, si la Corte no se pronuncia, se votará el 11 de junio. Tal vez por toda esta ensalada política es que se entiende el modo en que se fustiga, se critica tanto a la fórmula, ¿no? Sobre todo Sánchez, Sánchez Alfaro Ávila le toca a los tres. Bueno, pero en este sentido, Juntos por el Cambio ha sido pionero. Claro. Después han venido todos por detrás. Cuando Germán Alfaro decidió el año pasado apersonarse en los procesos locales, lo hicimos solos. Después también tuvo intervención el PRO y algún otro ciudadano de manera independiente. Pero en esto nadie puede negar que la iniciativa fue de Germán Alfaro. Y quiero destacarte algo. Hoy la Corte Nacional está con muchas situaciones. Tenemos el tema de Formosa, sí, el tema de San Juan. Ahora se ha planteado lo que electorales todas. Todos electorales. La imposibilidad de ser reelecto de los intendentes del conurbano bonaerense. Así es. O sea, hay muchas situaciones y en esto hay que entender a la Corte si se produce una resolución o no, que estamos en una tormenta. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales violentan las instituciones y todo termina ¿dónde? En la Corte Suprema. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Le agradezco mucho la diferencia. El doctor Álvaro Contreras, que es titular apoderado del Partido por la Justicia Social. Acá descomprimimos un poco, bajamos un cambio.